una bendición poder volver a vernos este domingo. No es un domingo más, es el domingo 30 de octubre del año 2022. Así que les saludo en este domingo 30 de octubre del año 2022 y les pregunto, ¿cómo están, hermanos? Bien, bendecidos. Qué bueno, qué bendición reunirnos, qué alegría es poder volver a vernos, saludar a nuestros hermanos que nos observan por medio de los medios digitales, que Dios les esté bendiciendo también en sus hogares, que Dios llene de gozo el corazón de todos los que estamos acá y que podamos disfrutar de este día, porque no es un domingo más, es el domingo que Dios ha permitido que nosotros nos reunamos. Y cuando digo domingo 30 de octubre, varias cosas tienen que venir a nuestra mente. Por ejemplo, que faltan 61, 62 días para que terminemos el año, que faltan pocos días para que estemos celebrando Navidad, pocos días para que esto que ha ido creciendo siga recibiendo bendición, que estamos a 2 días de ver qué tanta familiaridad como familia hemos logrado alcanzar y si alguien de ustedes nos invita a fiambre. Pero estamos a un día de que termine el mes de octubre, en el 31 de octubre. Y el 31 de octubre tiene particularidades históricas. Culturalmente, el 31 de octubre tiene ciertas celebraciones oscuras, polémicas, pero también tiene acontecimientos históricos. Y quiero compartir con ustedes algunos de esos acontecimientos históricos que han ocurrido en diferentes épocas, en diferentes años. Por ejemplo, para aquellos amantes de la estadística, que son pocos, en el año 2011, el 31 de octubre del año 2011, nace, según cálculos aproximados, el habitante 7,000 millones del planeta. Así que en el año 2011, según los cálculos estimados, el 31 de octubre llegamos a ser 7,000 millones de habitantes. Para aquellos amantes de la ciencia ficción, el 31 de octubre del año 2010 se estrenó el primer episodio de la serie The Walking Dead. Para aquellos amantes del deporte, principalmente del fútbol, en el año 2002, el 31 de octubre, se llevó a cabo un partido en Madagascar entre 2 equipos donde ocurrió la goleada más numerosa de la historia del fútbol. 149 goles a 0. Histórico. Para los amantes del arte, en el año 1992, es un dato histórico, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Para los amantes del arte, en el año 1541, en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, se termina la pintura. Miguel Ángel termina la pintura denominada El Juicio Final. Y para los amantes de la historia de la Iglesia, en el año 1517, en la ciudad de Wittenberg, Alemania, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos, dando así inicio, o con ese acontecimiento se cree que se establece el inicio de la Reforma Protestante. Ahora, no vamos a hablar hoy de la Reforma, ni de las 5 solas, o por lo menos sí vamos a hablar de una de esas 5 solas que Martín Lutero establecía en sus tratados, en sus enseñanzas, que se establecieron por medio de la Reforma. Y yo quisiera, hermanos, que pudiéramos recordar a través de este mensaje ese versículo que prendió la chispa en el corazón de Martín Lutero para iniciar esa reforma.
para iniciar ese movimiento, para expresar su inconformidad con lo que sucedía con la iglesia. Así que quisiera que me acompañara a Romanos capítulo 1 y que pensemos en esta idea: una reforma para mí. Mientras usted busca en su Biblia, en su teléfono, piensa en esta idea: una reforma para mí. Y al final del mensaje veremos si la idea es pertinente, si aplica y si realmente podemos crear esa declaración en una pregunta. ¿Realmente yo necesito una reforma en mi vida espiritual? La chispa que encendió el corazón de Martín Lutero para iniciar la reforma, según historiadores eclesiásticos, fue el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos. Ese versículo lo voy a leer en esta versión. Si usted ya lo tiene ahí, dice de esta manera: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El libro o la carta a los Romanos es una carta fascinante. Es una carta que tiene temas variados, diversos. Me llama mucho la atención cómo Pablo presenta el tema de la gracia en la carta a los Romanos. Y una de las preguntas que responde el libro de los Romanos es esta primera pregunta: ¿cómo puedo ser aceptado como justo delante de Dios? O pongámosla así, personal, más íntima: ¿cómo puedo yo, como pecador, presentarme delante de Dios, un juez, un Dios santo y justo, presentarme yo ante Él como justo? Esa pregunta humanamente no tiene una respuesta válida, porque como humanos sabemos que todos somos pecadores y que por ser pecadores no podemos entrar ante la presencia de Dios y no nos podemos presentar delante de Dios. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, en la muy buena versión Reina Valera dice: estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Así que la pregunta es esta: ¿cómo me puedo presentar, yo siendo un hombre pecador, delante de Dios como justo? Por cierto, Jaime, qué bueno verte. Saludos desde acá. Y años que no les miraba. Están creciditos tus hijos ya. Qué bendición. Saludos, hermana. Ahora, ¿cómo nos presentamos delante de Dios como justos, Jaime? ¿Cómo nos presentamos como justos delante de Dios, amada iglesia Alfa y Omega? Pablo nos responde: por medio de la fe. La fe en esa justicia que nosotros recibimos a través de Jesucristo. Hay problemas que tienen solución de una manera aquí y en la China. Podemos pensar, por ejemplo, en el problema de la oscuridad. Si usted está en un cuarto oscuro, no importa en qué parte del mundo, ¿cuál es la solución para esa oscuridad en ese cuarto? Usted vaya y prenda la luz. No importa qué fuente de luz. Puede ser prender el foco que está alimentado por la corriente eléctrica. Usted puede prender la linterna de su teléfono. Usted puede encender una vela. La solución, en pocas palabras, es encender una luz. Esa es una respuesta universal. Y cuando hablamos de cómo me puedo presentar yo delante de Dios, la respuesta es por medio de la fe. ¿Cómo puedo ser yo justificado delante de Dios? Pues por medio de la fe. Ahora, ¿por qué es tan fácil encontrar respuesta a esa pregunta? Esto nos genera otra pregunta: ¿por qué es tan difícil que la gente busque esa respuesta? ¿Por qué es tan difícil que las personas que viven sin Cristo en su corazón, sin obedecer a sus mandamientos, sin buscar una relación personal con Dios, estén buscando esa respuesta? ¿Cómo me puedo presentar yo delante de Dios?
Pues resulta que el pasaje que Pablo cita en este versículo 17 de Romanos, del primer capítulo de Romanos, está citando un versículo de Habacuc. Habacuc capítulo 2 versículo 4, donde dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En la Reina Valera dice: el justo por fe vivirá. Y aquí encontramos la respuesta a esa otra pregunta del por qué la gente, si la respuesta es tan sencilla, así como decir: estamos en un cuarto oscuro, ¿cómo puedo solucionar eso? Prende la luz, hombre, encender la luz y se acabó la oscuridad. Pero de pronto el orgullo de alguna persona puede decir: no, momento, yo puedo hacer algo para solucionar este problema de la oscuridad y no necesito de la empresa eléctrica, y tratar de buscar otro medio de poder solucionar esa dificultad por mero orgullo. Y eso es lo que ocurre con las personas, que el orgullo les hace ver a ellos como justos, como personas que no necesitan de ese regalo de Dios que puede recibirse por medio de la fe, ese regalo de justificación, de hacer que una persona culpable se presente delante de Dios y sea recibido como alguien justo, como alguien inocente, ser declarado como inocente delante de Dios. A eso le llamamos justificación, y eso se recibe y se alcanza por la fe. Para ustedes esto es como que yo les estoy diciendo de qué está hecha la limonada. De mandarina. Como dijo el chavo, la limonada con sabor a Jamaica y la horchata con sabor a limonada. Hermanos, queridos hermanos de Iglesia Alfa y Omega, esta pregunta de por qué la gente no busca al Señor es precisamente por su orgullo, porque no quieren ser beneficiados de tal manera de un Dios que les prohíbe que haga aquello que ellos están dispuestos a hacer toda la vida. El orgullo de no querer dejar también sus maneras de vivir. Pero surge otra pregunta, y de pronto estas personas en su orgullo pueden preguntar esto: ¿cómo un Dios santo y justo puede seguir siendo justo si perdona a un pecador? ¿Cómo un Dios, pongámosle nombre de nombre jurídico, cómo un juez justo puede declarar a un culpable inocente? Supongamos que estamos en un juicio y tenemos delante de nosotros a un juez famoso, no se llama Giovanni, a un juez famoso. Es conocido porque es muy justo en su manera de ejercer las leyes, en sus veredictos, muy rígido en hacer cumplir la ley. Y estamos enjuiciando a una persona culpable de asesinato, de secuestro, de violación, con todos sus agravantes. Y tenemos acá a una increíble cantidad de personas que son testigos, que están testificando en contra de esta persona, corroborando que los cargos de los cuales se le acusan son ciertos. Y tenemos un montón de pruebas que aseguran que la persona es culpable. El presidente del jurado se pone de pie y dice con una frialdad profesional y una seguridad vehemente: culpable. Todos hacen silencio en la sala. El juez ve fijamente a aquel culpable y le dice: te declaro inocente. ¿Cuál sería nuestra manera de pensar en contra de aquel juez? Está perdiendo la mente, está loco, ¿qué fumó esta mañana? La suegra lo amenazó. Cualquier cosa, pero todos coincidiríamos en que es un juez injusto. ¿Por qué? Porque tenemos a los testigos que comprueban, tenemos las pruebas que lo inculpan al que está siendo acusado, y este juez de pronto le dice a ese culpable: inocente. Y ahí es donde nace la pregunta de las personas que pueden preguntar: ¿cómo un Dios santo y justo
puede declarar justo a un pecador. En la cultura en la cual nosotros vivimos, vamos a encontrarnos que el paganismo siempre va a tener esta premisa: hay que tener felices a los dioses, hay que tener contentos a los dioses para poder recibir sus favores. Para poder recibir sus favores. Durante toda la historia de la humanidad, en cada cultura pagana, usted puede buscar cualquier cultura, cualquier historia de una religión que sea pagana, y la intención de ofrecer esos sacrificios paganos es poder satisfacer los deseos de los dioses, mantenerlos contentos y felices con el fin de poder recibir sus favores. Y una de las muestras de este paganismo la podemos ver en ese tiempo en el que Martín Lutero de pronto encontró en la iglesia un terrible accionar a través de la venta de indulgencias, donde había que pagar con el propósito de que los pecados de una persona que había muerto, que había cometido pecados, fuera perdonada y pudiera salir del purgatorio. Así que pagábamos con tal de satisfacer la justicia de Dios, con tal de satisfacer a Dios. Y en toda cultura, con una religión pagana, se va a reflejar eso. Tenemos que satisfacer el deseo de los dioses. Mis hermanos, cuando nosotros encontramos en el Señor que Él nos declara justos, que Él nos declara inocentes, solo Dios es el único que no espera nada a cambio, porque sabe que usted y yo no podemos ofrecer nada, y Él es el que paga por la culpa que nosotros hemos cometido. Solamente nuestro Dios, el único Dios, es el único que nos recibe a nosotros tal y como somos, y nos ama tanto, que nos ama tal y como somos, que nos permite que nosotros lleguemos a Él, nos perdona sin esperar nada a cambio, y Él es el que paga a cambio de nosotros por la culpa que nosotros hemos cometido. Y un ejemplo de justificación por fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos se recuerda a Abraham cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham, según Hebreos, había sido llamado por Dios. Dios le dice: mira, sino quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, sabiendo que Dios le había prometido por medio de Isaac levantarle esa descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora, de pronto para nosotros podría significar el tema de es que Abraham fue obediente y obedeció a Dios. Y fue Abraham y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y el pensamiento podría ser: miren qué obediente fue Abraham. Pero a Abraham no se le llama padre de la obediencia, a Abraham se le llama padre de la fe, porque cuando Hebreos narra esta historia o hace alusión a Abraham, dice que Abraham supo identificar que si él sacrificaba a su hijo, él sabía y estaba seguro, él había creído que Dios podía regresar a su hijo de entre los muertos para que pudiera cumplir su promesa. Ahora, esto no debe ser sorprendente que Abraham estuviera dispuesto a sacrificar a Isaac, porque Abraham venía de un pueblo pagano, venía de Ur de los Caldeos, donde tenían dioses antiguos, religiones antiguas, y estos dioses exigían tributos para poder obtener sus favores. Y no es que los dioses se presentaban, sino que eso era lo que creía la gente en esa cultura. El ejemplo tiene que ver con esto, con que la persona creía: yo necesito que el Dios de la cosecha me bendiga, que el Dios del sol me bendiga, que el Dios de la lluvia me bendiga. Así que si yo quiero que ellos me bendigan, yo tengo que ofrecerle un sacrificio. Y si yo le ofrezco un sacrificio lo suficientemente bueno, voy a poder tenerlo contento y voy a obtener sus favores. Así que si él ofrecía un sacrificio y la cosecha salía buena, entonces él identificaba: fue bueno mi sacrificio, quiero una mejor cosecha. Este año quiero tener una cosecha el doble de abundante que la que tuve el año pasado. Así que hoy, para tener doblemente contento a mi Dios, le voy a ofrecer un sacrificio mejor. Y si la cosecha no era buena, él podía pensar: a lo mejor mi sacrificio no fue lo suficientemente bueno.
Así que debo dar un mejor sacrificio hasta llegar al extremo de tener que sacrificar a un ser querido, principalmente a los hijos, principalmente a un bebé. Y para Abraham eso era el pan diario. Él en algún momento pudo haber visto algún antepasado sacrificar a algún hijo, a alguna persona, y él pensó, bueno, entonces Dios me está ordenando a mí sacrificarle a mi hijo, se lo voy a sacrificar. Así que lo sorprendente del caso de Abraham no es que él estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo, porque si bien es cierto, la gente ofrecía a sus hijos en sacrificio a los dioses, ninguno esperaba que sus hijos volvieran otra vez a la vida, porque por eso se llamaba sacrificio. Tenemos que sacrificar algo, tenemos que deshacernos de algo, con el fin de que los dioses nos bendigan. Así que lo sorprendente del caso de Abraham es que él no solo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, sino creyó firmemente que Dios le podía devolver a ese hijo al que iba a sacrificar de vuelta otra vez de los muertos. Y por eso se llama fe, porque él creyó que Dios lo podía hacer. Y ahí es donde se declara: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Mis hermanos, la justificación que nosotros obtenemos de parte de Dios es porque ponemos nuestra fe en Jesús, en la justicia de Jesús, y que Dios recibe el sacrificio de Jesús para que nosotros podamos ser perdonados. Para recibir esa justificación es necesaria la fe, y de esa manera la justificación se lleva a cabo por medio del sacrificio de Jesús. Ahora podemos nosotros declarar, sí, gracia, un regalo no merecido, gratis. Podemos, en nuestra cultura hoy hay muchas cosas que son gratis, según nosotros. Creemos que lo que recibimos de gratis es gratis. Y les voy a poner un ejemplo bastante conocido, principalmente para la gente joven: el tema de los servicios de internet. Las empresas nos dicen: contrate nuestro servicio y aunque se le venza su plan, usted sigue usando sus redes sociales de gratis. Puede seguir usando Facebook, Instagram y WhatsApp gratis. Pero resulta que el servicio gratis de esos servicios no son tan gratis como nosotros pensamos. ¿Cuál es la moneda de cambio que utilizan las empresas para que aparentemente nosotros recibimos de gratis esos servicios? Nuestra valiosa atención. Nuestra valiosa atención. Las empresas que le surten de entretenimiento en sus hogares le ofrecen: contrate nuestro servicio y le vamos a dar un mes gratis de servicio. Ese mes gratis de servicio obtiene una moneda de cambio: su valiosa atención, acaparar su atención, y su atención va acompañada de su valioso tiempo. Y nuestro valioso tiempo en algún momento llegará a convertirse, llegará a ser acompañado de nuestro valioso corazón, donde nuestros corazones van a ser conquistados, vamos a desarrollar una adicción a ese entretenimiento, a esa revisión constante de las redes sociales. Y conforme vamos nosotros dedicando tiempo y atención, ellos nos van ofreciendo, ellos le van vendiendo nuestras preferencias a las empresas, que luego nos bombardean con publicidad, a través de la cual tarde o temprano vamos a terminar comprando algo en línea. Y es así como lo que aparentemente era gratis nos cuesta caro, si solo consideramos que nuestro valioso tiempo se fue volando sin darnos cuenta. Así que no es gratis. Un último ejemplo del tema de lo aparentemente gratis. Año 2023, un año electoral. Los candidatos a cualquier puesto de gobierno, pongamos un ejemplo hipotético. Llegará un candidato a alcalde a la aldea del Bejuco, en el municipio del Camote Quemado, y dirá: voten por mí porque yo soy buena persona. Y después de su meeting, una playera y una gorra para cada uno, y una bolsa de alimentos. Y las personas dicen: wow, alimento gratis. No es gratis. Una playera gratis. No es gratis.
Una gorra gratis, no es gratis. Un banco que nos regale un pachón, no nos lo regaló de gratis. Alguien tuvo que pagar por ello antes. Y si vino de algún candidato, usted pagó o va a pagar. Así que no va a salir de gratis con sus valiosos impuestos. Solo Dios nos ofrece la salvación sin que usted en algún momento llegue a ofrecer algo a cambio. Pero esa salvación para Él no fue gratis. Esa salvación para Él no resultó así. A mí no me costó nada. Él fue el que puso el pago. Fue Jesucristo el pago. ¿Cómo entonces podemos nosotros decir que Dios, siendo un juez justo, sigue siendo justo si perdona a un pecador, a alguien que es culpable y lo declara justo? Pues porque Él paga. Él paga. Porque Él es el que aporta el pago por la culpa de aquel pecador. Si una condena tiene que ser cumplida, Él la cumplió. Si un castigo tiene que ser derramado sobre un culpable, Él puso a la persona inocente con el fin de que el castigo recayera sobre él, y ese es Jesús. Y por eso Dios sigue siendo justo, porque el pecado que se cometió fue castigado. Y nació una tercera pregunta. Si nosotros ya hemos entendido que yo como pecador puedo presentarme delante de Dios como justo, y es por medio de la fe en Jesucristo que Él me declara justo. Si yo ya sé que Dios sigue siendo justo a pesar de que me declara a mí justo, a pesar de que soy culpable, ahora, ¿cómo yo, siendo un hombre que ha sido perdonado, un hombre que ha entendido que la justicia de Dios se derramó sobre Jesús y que a través de ese sacrificio soy perdonado y que al poner mi fe en Él yo he sido justificado, cómo puedo y cómo debo vivir justamente en un mundo lleno de injusticia? Y no me va a negar que la vida es injusta. No me va a negar que en esta vida cada día las cosas se ponen peor. Aquí hay personas que tienen que madrugar para poder llegar a su trabajo. La injusticia de tener que hacer cola para ingresar a la capital, lo que antes significaba 45 minutos de aquí al punto más cercano de la capital, hoy representa 3 horas. Y el mismo tiempo para poder regresar a su casa. Y usted llega a su casa y le parece injusto. Hay personas que de pronto tienen que soportar la rutina del trabajo, y en esa rutina del trabajo tener que soportar a personas que a lo mejor no conocen a Cristo como su Salvador, y tenemos que soportar sus críticas, burlas, sus insinuaciones de pecado hacia nuestra persona, sus provocaciones hacia nuestra persona. Hay personas acá, hermanos, que quizás tienen la bendición de tener un trabajo en su hogar, esa bendición de poder compartir con la familia, de estar trabajando, pero al mismo tiempo estar sentado en su casa y poder estar cómodamente con un pants, una pantaloneta y chanclas. Pero tienen que soportar ese tema de la rutina. Tienen que soportar que en algún momento los despidan de su trabajo. Quizás tenemos que soportar que hoy ustedes salieron de sus hogares y encontraron que en la colonia, en las calles de su colonia, hay calles donde más bien parece pista de motocross. Y la injusticia de, yo soy alguien que paga sus impuestos, yo declaro todos los meses, ¿y por qué la calle de mi colonia no está arreglada acorde a mi justicia y a mi puntualidad con mi pago de impuestos? Bueno, porque hay injusticia. ¿Y cómo puedo permanecer yo justo en un mundo lleno de injusticia? Pues precisamente por la fe. En Corintios, Pablo escribe en su segunda carta, en el capítulo 5, versículos 6 al 9: vivimos por fe y no por vista.
Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentes de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Por eso nos esforzamos por agradarle. ¿Cuál es el esfuerzo diario que usted hace, hermano, hermana, por agradarle al Señor? ¿Cuál es ese sacrificio que usted todos los días tiene que hacer por agradar a ese Dios que no espera que usted haga un sacrificio por aquello que Él hizo por usted, sino que en agradecimiento a lo que Él ya hizo, lo que nosotros hacemos no es un sacrificio con tal de que Él nos bendiga. Lo que nosotros hacemos es vivir una vida de tal manera que le muestre a Dios un agradecimiento por aquello que Él ya ha hecho por nosotros. Ahora, ¿de qué manera usted vive por fe? De tal manera que usted ve injusticia en su vida, con su familia, en su trabajo. De tal manera que usted ve injusticia que se representa con sus hijos. Algunos acá posiblemente han tenido que sufrir esa injusticia del escándalo o del problema de la Universidad de San Carlos, que algunos tuvieron que dar por perdido el año y no se sabe qué va a pasar el siguiente año, y ustedes están ahí con, ¡ala, qué injusto! ¿De qué manera usted está aplicando la fe para vivir con fe y por fe en este mundo lleno de injusticia? ¿Cómo yo estoy viviendo como un hombre justo en un mundo lleno de injusticia? La respuesta es por fe. Confiar en Dios, confiar en que Él hará que las cosas sean así como fueron para mí en un principio. Yo confié en Él y Él hizo que mi vida fuera perdonada. Yo confío en Él y Él hará que las cosas que están sucediendo ahora puedan cambiar. Vivir una vida de justos en un mundo de injusticia se puede lograr solamente por la fe. Y ahí es donde aplicamos la pregunta: una reforma para mí. ¿No será que de pronto en mi vida está haciendo falta una reforma? ¿No será que de pronto en mi vida yo estoy comenzando a tener una rutina de vida de tal manera que sí, yo acepto las primeras dos declaraciones? ¿Cómo puedo ser yo aceptado delante de un Dios justo y yo siendo pecador como justo delante de Él? Por medio de la fe. Gloria a Dios por eso, eso ya ocurrió. ¿Cómo puede ser Dios, ser un Dios justo si me perdona a mí como pecador? Porque Él fue el que pagó. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo puedo vivir yo justamente a partir del momento en el que yo entiendo esas primeras dos respuestas de esas primeras dos preguntas? Mis hermanos, a lo mejor ahí sí aplicamos una reforma para nuestra manera de vivir, de pensar. Quizás podemos estar funcionando en automático. Soy justo, soy perdonado, tengo fe en Cristo. Pero ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo se ha desarrollado mi comunión con Él? ¿Qué puede decir mi esposa de mi vida después de 20 años de casados y de ser creyentes? ¿Qué pueden decir mis hijos de mí después de saber que nosotros venimos a la iglesia durante todo el año, cada domingo, escuchamos un mensaje, pero durante la semana, cómo yo represento esa justicia? ¿Cómo yo puedo decir que soy justo? ¿Qué pueden decir mis empleadores o mis empleados de mi trato con ellos? Pero la pregunta más profunda es: ¿qué puede decir ese juez justo de mí? ¿No habrá necesidad de una reforma en mi vida? ¿De un cambio de mi manera de pensar, de cómo yo vivo hoy en comparación a lo que Dios espera de mí? Una palabra, metanoia, es una palabra que significa cambio de mente. A lo mejor necesitamos una metanoia, un cambio de pensamiento en el que yo creo que mi manera de vivir es la correcta, pero Dios está esperando de mí algo mejor. Está esperando que mi mente, que cree que lo que yo hago es justo,
pero a lo mejor solamente funciona en automático. Y he dejado de pensar en que a mi Dios yo no lo tengo que mantener contento con sacrificios que hago, con cumplir con mis compromisos, con cumplir con mis comisiones, con de pronto dedicarme a un ministerio donde el ministerio lo desarrollo de tal manera que cumplo un horario. Y lo digo desde un púlpito donde a lo mejor yo predico desde acá, como cumplir una clase y entregar solamente un contenido. Que la pregunta me la hice toda la semana y me la seguiría haciendo toda mi vida. No necesito un cambio de mente, una metanoia, una reforma en mi manera de expresar mi fe y de vivirla delante del Señor. Si es así, saque usted sus 95 tesis, péguelas no en la puerta de la iglesia, no en la puerta de estas instalaciones, clávelas en su corazón y diga: lo que yo declaro como justicia delante de Dios, me doy cuenta que según la palabra de Dios yo he estado viviendo una vida de apariencias. Si no es su caso, hermano, dele gloria a Dios y diga: gracias Dios, porque yo puedo experimentar un crecimiento auténtico en mi vida. Y si es nuestro caso, digamos: gracias Señor, porque yo sé que puedo darme cuenta y que me doy cuenta y que puedo hacer una diferencia y aplicar un cambio para mejorar mi vida espiritual. Señor, queremos darte gracias, porque encontramos en tu palabra ese reto. El reto de tener que esforzarnos todos los días por vivir para ti, delante de ti, justamente. Y gracias también, Señor, porque recordamos esa verdad, que nosotros vivimos por fe y tenemos perdón por fe y obtenemos justicia y justificación por fe. Alimenta esa fe en nuestro corazón. Mi Dios, gracias te doy, porque Jesucristo nos permite el privilegio de presentarnos ante ti y poder orar, poder hablar, poder pedir. Y gracias porque también tu Espíritu Santo nos permite la capacidad de poder hacerlo. Y si no tenemos la capacidad, Él presenta nuestra petición delante de ti, de manera que tú la puedes recibir. Gracias por ese privilegio, que nuestro corazón auténticamente pueda vivir una vida de una persona que ha sido justificada por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Gloria a tu nombre. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Gracias, Pastor Armando, por el tema de esta mañana y el reto. Siempre lo que va a hacer falta es poner en práctica la palabra y hacer una reflexión